Memoria de las víctimas de la COVID-19. A las 9:09 de la mañana vamos a hablar de dinero, de economía doméstica, del suplemento COVID, que es una tasa legal justificada por los gastos en medidas de seguridad adicionales, pero debe ser razonable y acorde con su finalidad. Vamos a ver cuáles son los límites de esta nueva tasa con Gerardo Ruiz, que es abogado de Legalitas. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. En bares, terrazas, peluquerías, en el dentista, en las tiendas de ropa, ¿la tasa COVID-19 es legal en todos estos casos? Bueno, en un primer momento tenemos que indicar que no había o no hay una regulación legal expresa. Esto ha sido fruto del volumen de consultas que hemos venido atendiendo en el Departamento de Consumo, donde hemos empezado a detectar que había establecimientos que cobraban un suplemento justificando esa razón, ¿no? Lo que se ha llamado el suplemento COVID o la mal llamada tasa COVID, entendiendo que tasa es un precio público y esto no lo es. Entonces, desde Legalitas lo que veníamos anunciando era que para que ese cobro fuera legítimo, el establecimiento debería de informar previamente al cliente. Debería de estar justificado, debería de ser proporcional al servicio que se está prestando. Esto ha ido evolucionando en los últimos días y, por fortuna, tenemos recientemente una instrucción del Ministerio de Consumo que ha enviado a las direcciones generales de consumo de las comunidades autónomas para poner muy el foco en ese tipo de cobros, porque podría ser algo injustificado o abusivo. Claro. ¿Este extra o tasa tiene que aparecer reflejado siempre como un importe añadido al servicio recibido? Efectivamente, como cualquier establecimiento abierto al público, tiene la obligación de tener una lista de precios. Si esa información no consta, no aparece y digamos que después de realizar el servicio, después de prestar el servicio por el cual quieren repercutir esa tasa, o cuando nos vienen a cobrar la consumición, como hemos podido ver en algún tipo de ticket de caja, cuando nos realizan el cargo es cuando nos lo cobran, no nos han informado previamente. Ahí nuestra recomendación no puede ser otra que la de denunciar esa circunstancia a través de la pertinente hoja de reclamaciones. O sea que siempre tenemos que ser avisados de antemano. Por supuesto. Bien, ¿se tiene que aplicar en todas las circunstancias por igual o puede haber excepciones en función del número de clientes o servicios? Insisto, como no hay una regulación legal expresa, esto es algo que se ha venido produciendo por el devenir de los acontecimientos, pues en principio no estaría justificado ni por el número de clientes ni por el tipo de servicio que se va a prestar. A ver, es lógico también pensar que en la situación actual y por las normativas que sí se han promulgado para lo que se ha venido a llamar la desescalada, todos sabemos que los establecimientos deben de contar, ¿no?, con medios como pueden ser los geles hidroalcohólicos, etcétera. Hombre, ahora mismo en la situación actual no parecería muy justificado que un establecimiento quiera cobrar a un cliente un suplemento para decir, es que he puesto a su disposición un gel. Bueno, es que tienen la obligación legal de ponerlo a disposición de la clientela. Por eso la situación ahora mismo ya empieza a estar un poco más clarificada de lo que estaba en las últimas semanas. Claro. Bueno, entendemos entonces que como el precio de venta al público es libre, las tiendas, el comercio, quien preste el servicio va a tener derecho a cobrar lo que ellos consideren. Efectivamente, ahí es donde encontramos un poco la trampa. ¿Qué más me da que apliquen en un ticket suplemento COVID €1 a que me encarezcan el precio de la consumición o el precio del servicio €1 sin hacer alusión a esa tasa COVID? Se puede dar lugar a esa situación de que de forma encubierta haya un incremento del precio. Deberemos de estar alerta, tanto los consumidores como los profesionales que nos dedicamos a este sector de consumo, asociaciones de consumidores, de usuarios, por supuesto, para denunciar esas prácticas que sí podemos considerar claramente abusivas. Claro. ¿Puede haber diferencias entre comunidades autónomas, imaginamos, porque cada autonomía tiene su propia normativa en regulación de materia de precios?
Podría darse esa circunstancia. De hecho, como he dicho antes, el Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, ha emitido una nota a todas las comunidades autónomas con el fin de que haya un criterio unificado. Pero sí, efectivamente, podría darse esa circunstancia de que, dependiendo de la comunidad autónoma, incluso de la provincia, el organismo competente pueda decir cosas contradictorias. Claro, entonces, digamos que no está fijado, ¿o sí? ¿Cuánto pueden cobrarnos extra por el suplemento o tasa COVID? No, efectivamente, no está fijado. ¿Y qué pasa si la tasa es una cantidad desorbitada, que nos llama muchísimo la atención? Claro. Se puede reclamar, ¿no?, a las autoridades de consumo. Por supuesto. Era lo que decía antes de que si en un momento dado nos repercute en una tasa, la información previa, el carácter proporcional de esa cantidad tiene que estar justificado al servicio que se está prestando o que se está recibiendo. Si esto, en vez de aplicarlo como un suplemento, lo aplican en un incremento del precio, todas estas circunstancias constituiría un claro abuso por parte del que lo ejercita frente al consumidor, y ahí todos los ciudadanos debemos de tener muy claro que cualquier establecimiento abierto al público que presta un servicio, que me da un servicio, tiene que tener a disposición de la clientela las hojas de reclamaciones. Ese sería el primer paso, el primer escalón de la escalera, como yo digo, de iniciar un trámite de reclamación formal. Esa reclamación se presentaría a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor o a través de la Dirección General de Consumo de la provincia donde se encuentra el ciudadano, y eso podría dar lugar a una resolución, incluso a una sanción administrativa contra el establecimiento infractor. Por eso tendremos que estar muy alerta. Como decía antes, nosotros en el Departamento de Consumo empezamos a experimentar un cierto volumen excepcional de consultas en esta línea. La persona que iba a hacer una operación de mantenimiento en el vehículo, y el taller reparador le decía que le iba a cobrar un X por hacer una desinfección del vehículo. La peluquería, la terraza de un establecimiento hotelero. Cuando empezamos a detectar ese tipo de consultas, bueno, pues es donde empezamos un poco, y luego esa situación fue corroborada pues con asociaciones de consumidores y usuarios que también han sido objeto por parte de sus asociados de consultas y quejas en ese sentido. De ahí que el Ministerio sacara esa nota de prensa un poco pues para ir poniendo los puntos sobre las íes, ¿no? ¿Y qué pasa si como clientes nos negamos a pagar ese suplemento COVID? ¿Qué puede ocurrirnos como consumidores? A ver, ya nos enseñaban en la Facultad de Derecho, el derecho romano, que había un principio general que era paga y reclama. Bueno, pues entendemos que sin salir de un contexto racional deberíamos de aplicar ese principio. Es decir, el que un consumidor se vaya del establecimiento sin pagar, pues hace que le dé pie al regente de ese establecimiento a que nos puedan denunciar. Hemos hecho un consumo y no lo estamos pagando. Podemos discrepar si lo que no quiero pagar es ese suplemento o lo que no quiero pagar es mi consumición. Pero en última instancia, si yo no pago, el que está causando ahí un problema añadido a esa bola de nieve sería yo como consumidor. Entonces, creo que no sería la mejor de las recomendaciones, entre otras razones porque a lo mejor esto se me malinterpreta, pero el euro, los 2 euros que podamos estar hablando no nos va a sacar de pobres a nadie. Quiero decir que es preferible pagar y hacer la reclamación que no generarnos un problema añadido con el hecho de no pagar, porque le daríamos pie al establecimiento a que nos pueda denunciar pues incluso por la vía penal. Pero incluso si pagamos el importe, salvo esa tasa, salvo ese euro o esos 2 euros, ¿eso también nos llevaría a una denuncia que pueda acabar en vía penal?
Podría darse la circunstancia. No tengo una experiencia práctica para poder constatar que ha ocurrido, pero bueno, evidentemente la realidad supera la ficción y esa circunstancia se podría dar perfectísimamente. En cualquier caso, insisto, las hojas de reclamaciones están para algo. Las hojas de reclamaciones sirven para que un consumidor, un ciudadano, en su relación con un establecimiento pueda, lógicamente, manifestar su discrepancia. Puesto que no hay una regulación específica, no hay una lista de precios, nos encontramos muchas veces que esto es la propia evolución que va teniendo la sociedad. El derecho siempre va por detrás de la sociedad y, por tanto, se regula a posteriori. Insisto, hagamos uso de las hojas de reclamaciones, que para eso están. Muy bien, pues lo cierto es que mencionaba antes un taller, por ejemplo, pero se está hablando ya de esa tasa COVID incluso para la enseñanza concertada o privada, hasta para actividades extraescolares que imparten algunas academias en las aulas. ¿Es legal que el próximo curso suban las tarifas? Sí, efectivamente. Hemos conocido un caso en concreto de un colegio, en este caso un colegio privado. En realidad el colegio privado como tal, la aplicación de precios que hace queda al libre albedrío y a la contratación o al acuerdo de voluntades entre los clientes, que somos los padres de esos alumnos, y el colegio. Por lo tanto, en el caso de un colegio privado, lamentablemente tendría que decir que están en su legítimo derecho de poder aplicar, ya no en este caso el suplemento por el COVID, cualquier otro concepto que nos quieran aplicar dentro de su régimen interno por lo que ellos consideran que son gastos a desembolsar. En el caso de los colegios concertados, ahí ya nos surge más discrepancia, porque claro, el colegio concertado, pensemos que esa aportación que se hace al colegio por parte de los progenitores de los alumnos es una aportación voluntaria. Es verdad que a lo mejor a veces el pago voluntario viene fijado ya por el colegio, son X, pero es una aportación voluntaria. Entonces nos genera más dudas, más discrepancias. Tendremos que ver cómo evoluciona en las próximas semanas, meses, una posible regulación a nivel legal, ya sea nacional, autonómica, para poder ver cómo esto se termina por gestionar. Insisto, vamos un poco avanzando todos a medida que suceden las cosas. En el colegio privado, por supuesto que estarían en su legítimo derecho de aplicar ese suplemento como cualquier otro concepto, puesto que es un ente privado y pone sus normas. Pues Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por despejarnos las dudas. Buenos días. Buenos días a todos. Bien, vamos a seguir con más asuntos. Casi 4 años.